territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia en Fuerzas Armadas Ecuatorianas, también que administra un observatorio que nos ilustra periódicamente respecto de los temas de seguridad en el país. Lo invitamos para hablar sobre el momento que sigue viviendo el Ecuador en materia de inseguridad en medio del conflicto armado interno, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico y la narcopolítica que está allí. En coyuntura, el último suceso en el Alto Punino, en donde cayeran 11 militares, por una emboscada del Grupo Comandos de la Frontera. Y quiero empezar con esto. Recuerdo hace ya mucho tiempo, usted aquí nos ilustró, incluso con mapas, de la presencia de los comandos en la frontera. ¿Y qué ha pasado? Pasa el tiempo, usted advirtió, y sigue igual o peor estas condiciones. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de preciosa medio de comunicación. Es lamentable, pero es necesario decirlo, que cuando existen este tipo de informaciones, generalmente los sistemas de inteligencia se activan automáticamente para poder verificar ese tipo de información. Ese es el procedimiento normal. El máximo organismo de inteligencia tiene la obligación de comprobar, verificar y en el último caso llamarle a la persona y decirle: vea, señor, usted está diciendo esta cosa, ¿en base a qué se fundamenta? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué lo dice? Este tipo de información viene siendo respaldada por diferentes organizaciones internacionales. INCRIME lo analiza, la presencia de los comandos de la frontera en territorio ecuatoriano y de la protomafia Comando Bermelo. Inteligencia de Colombia lo tiene en sus boletines de inteligencia y en sus apreciaciones de inteligencia. Y ahí hay una cosa interesante, porque ellos claramente ponen en una de esas apreciaciones que el Comando Rojo o Comando Bermelo, esta protomafia brasilera, ya está operando en Ecuador a través de los comandos de la frontera desde hace unos 3-4 años atrás, que era justamente lo que yo les manifestaba en ese tiempo acá. Y lo mismo es el sistema de inteligencia de Brasil. ¿Por qué este grupo, esta protomafia, se desplaza hacia territorio ecuatoriano? Porque en la zona del Alto Putumayo y Bajo Putumayo existe una de las extensiones de cultivo de droga muy importantes, también con el tema de Nariño. Son zonas de la frontera colombo-ecuatoriana muy productoras de cocaína, pero necesitan llevar esa droga hacia el segundo país en consumo de droga más importante a nivel global, que es Brasil. Entonces, necesitan, el negocio está ahí, y es por eso su presencia en este sector. Pero eso era el tema el tema narcotráfico. Últimamente se generó un triángulo minero en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. Este triángulo minero viene desde hace unos 3 años atrás aproximadamente. Y en ese triángulo minero atrae la atención de algunos grupos de delincuencia organizada internacional, como los comandos de la frontera, que responde a 2 cabezas. Una, la segunda Marquetalia, que es las FARC disfrazada o dividida, y el otro, pues, el Comando Bermelo de Brasil. Pero este grupo tiene una relación directa con otros grupos locales, los que el presidente de la República consideró como grupos terroristas nacionales. Están ahí lobos, tiguerones y choneros, en una confrontación permanente por el control de estos espacios mineros. Y en esto, pues, este grupo entra, pues, a controlar toda esa zona y a mantener, digamos, el orden en un santuario minero que se está desarrollando en ese sector desde algún tiempo atrás. ¿Qué está pasando con la inteligencia militar que debiera alertar? La inteligencia del país en general, el CIES, ¿cómo debiera articularse para advertir esto que ya tienen una presencia desde hace tanto tiempo? Primero, creo que el CIES no tiene la capacidad de análisis que tienen otros sistemas. Solo para poner un ejemplo. Siguen pensando que el problema que tenemos al momento es un problema de seguridad ciudadana.
Y en base a eso se enfocan, a tal punto que sacaron a todo el personal de inteligencia militar que estaba en el CIES, lo retiraron y se quedó solo personal policial. La visión es que este es un problema de seguridad ciudadana. Señores del CIES, están completamente equivocados. Ese no es un problema de seguridad ciudadana, es un problema de seguridad nacional. Se está afectando la soberanía, el territorio, el tema de democracia que tiene el país y al mismo Estado como tal. Por lo tanto, son otros los niveles de conducción en el área de inteligencia que tienen que estar operando allá. Pero esa es una deficiencia tremenda. No tienen centros de análisis multidominio interagencial. Y lo que están haciendo recién es tratar de ver una cooperación internacional para formar este tipo de organizaciones que se estaban formando desde hace aproximadamente el 2007-2008, cuando se dio esta arremetida del gobierno de Correa contra el sistema de inteligencia y nos desbarató completamente a todos. Pues ahí estábamos formando ya este tipo de centros de análisis que son para poder fusionar los diferentes componentes de inteligencia y dar un producto mucho más real al presidente de la República o al decisor político. Y con ese desbaratamiento que se hizo en ese gobierno de la Revolución Ciudadana, se fue logrando un objetivo de debilitar a las instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía, la propia inteligencia militar. Correcto, porque uno de los objetivos que tenía en ese tiempo el Foro de Sao Paulo, en su 8ª conferencia, dice claramente que uno de los objetivos es que una vez que llegue al poder tiene necesariamente que debilitar la estructura de los sistemas de inteligencia que son los que protegen al Estado. Ese era el enemigo centrado que tenía cualquier organización de izquierda o del Foro de Sao Paulo que llega al gobierno. Es por eso que comienzan a debilitarle, a destruirle. Salió la UIES, pues fue desmantelada. El sistema de inteligencia que teníamos nosotros fue desmantelado. Se nos acusó de que trabajábamos para la CIA, el Mossad, para diferentes sistemas de inteligencia que hasta el día de hoy seguimos esperando que nos demuestren esa situación. Y no ha pasado. Han pasado 18, 17 años de esa situación y seguimos todavía esperando que nos indiquen cuáles son las acusaciones. Pero al margen de esto, yo lo que creo fundamentalmente es que el sistema de inteligencia tiene necesariamente que hacer una reconfiguración. ¿Y por qué digo esto? Porque desde que se destruyó los sistemas de inteligencia nacionales y se conformó este sistema de pesquisas criollos que estaban dirigidos por el señor Ronnie Vallejo y que tenía como analistas de inteligencia al equipo de fútbol de la Tola y unas señoritas que trabajaban también para este señor. Entonces, creo que así un sistema de inteligencia no genera ni produce los elementos, la información que requiere el decisor político. Lo que hacía ese sistema de inteligencia era 3 cosas fundamentales: proteger al caudillo político, el señor Correa, que anda ahorita por Bélgica, creo que está; defender al partido político y defender la ideología política. Ahí usted se transforma en un sistema de inteligencia que tiene los objetivos estatales a un sistema de inteligencia político pesquisable. Y eso es lamentablemente lo que se generó allá y que hemos tenido hasta la presente fecha. ¿Y por qué digo y recalco esto? Porque muy astutamente lo que hicieron es darles nombramiento a todos estos funcionarios que entraron en el correísmo y que se mantienen todavía, algunos de ellos, dentro de los sistemas y dentro de los diferentes ministerios. Entonces, es un problema tremendo. Si hablan de fuga de información, pues revisen al interior y van a ver que tenemos también fuga de informaciones de allá adentro. ¿Y qué hacer con estos hechos que aparecen, como fue el último asesinato en Alto Punino de los 11 militares? La reacción del Estado, la intervención de Fuerzas Armadas, pero estos grupos se mueven. El caso de la minería ilegal en Ponce Enríquez, se hacen operativos, se desbarata, pero se mueven con facilidad. Incluso se presume con la ayuda de otras instituciones del Estado que permiten, por ejemplo, la explotación ilegal en la minería. Es correcto. Hay licencias que se van otorgando, hay funcionarios de la vista gorda que dan zonas, dicen vayan allá, no hay problema, y continúen ahí explotando. Han habido cantidades de operativos de Fuerzas Armadas. En Esmeralda recuerdo yo que destruyeron cantidad de áreas mineras. En
en Buenos Aires, y recientemente hay nuevamente un posicionamiento en Buenos Aires y explotación en Buenos Aires, y eso que se supone que ya estaba eliminado, pero nuevamente regresa la gente a esos mismos sectores. La Ponce Enríquez, pues, con enfrentamientos más bien dicho, con personal de Fuerzas Armadas, en donde costó la vida de algunas personas. Y últimamente, pues, que está en el sector de Alto Punino, en este triángulo minero en las provincias antes descritas. Creo que lo que hay que hacer ahí es necesariamente un posicionamiento de las Fuerzas Armadas y tomar el control de esos santuarios y quedarse en esos santuarios, porque estamos viendo que operan, destruyen, salen, pero al no mantenerse en el sector, pues lamentablemente esto va a retornar. Tarde o temprano va nuevamente a retornar, porque ahí están parte del financiamiento que necesita el crimen organizado. La minería ilegal constituye el segundo punto de importancia en las finanzas ilegales del crimen organizado. Solo para tener un dato así rápido. 2.300, $2.400 cuestan las onzas de oro. Y al momento están cerca de $3.500, $3.600. Entonces quiero decir que hay un incremento bastante exponencial del valor del oro, y eso es lo que contribuye. ¿Mejor negocio que la propia droga? Tremendamente mejor, porque es más fácil transportar unos 3-4 kilos de droga. Además, legalmente no está impedido. No está impedido. Y cuando le capturan, pues tiene un proceso y una sanción mucho más pequeña que cuando usted le encuentran con un cargamento de droga. O sea, por eso es que es necesario también hacer reformas constitucionales para poder modificar este tipo de delitos, en las sentencias, me refiero yo, las penas de este tipo de delitos que no están consagrados bien dentro de la normativa. Ahora, a propósito de lo que usted nos recordaba, esta acción en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que intentó desbaratar todo, inteligencia militar, debilitar a Fuerzas Armadas, policía, también hay que decirlo, y lo señalo como una crítica, que con la complicidad en su momento al interior, cuando en unos casos, no todos, porque hubo altos oficiales dignos que se fueron, antes que permitir lo que hizo en la práctica ese gobierno. Lo que hubo es una penetración orientada específicamente a fraccionar la unidad de las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a generar un malestar interno y una pugna entre la oficialidad y sus camaradas y compañeros del personal de voluntarios, exactamente las dos instituciones. Esto no tomó cuerpo porque los valores, los principios de la institución son sólidos, y creo que sí existió algún resquebrajamiento interno pequeño, pero esa semilla se quedó ahí. Se quedó ahí también cuando abrieron las puertas para decir: señores, venga el que sea y que no sea a los institutos de formación militar, sin ningún tipo de selección, sin ningún tipo de un seguimiento. Todas esas cosas lo que generan a su vez es que la institución se vaya debilitando, y ese debilitamiento de la institución pues genera a su vez también un debilitamiento operativo. Cuando tiene que salir a combatir, cuando tiene que salir a intervenir, pues necesariamente ahí se necesita unidad, se necesita espíritu de cuerpo, se necesita capacidad operativa, se necesita liderazgo para conducir las operaciones. Y creo yo, a mi criterio, que ese gobierno lo que hizo y trató de hacer es resquebrajar esa unidad, ese liderazgo interno que tenían las fuerzas y que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, indudablemente. ¿Y cómo recuperar estos territorios que aparecen hoy? Ya están más allá de la frontera colombo-ecuatoriana, ya aquí en las provincias Sucumbíos, Orellana, comandos de la frontera y otros grupos. Yo creo que es necesario recurrir a algo que también se dijo aquí en este medio, Miguel.
Recuerde cuando usted me preguntaba, me recuerdo claramente, ¿cuáles son las soluciones para los problemas? Bueno, las soluciones no son tan viables, tan fáciles de hacerlas, pero yo recomendaba en ese tiempo, y lo recomiendo nuevamente, la conformación de una fuerza de tarea conjunta para toda la zona fronteriza, no solo en Esmeraldas. En Esmeraldas la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas dio excelente resultado, y vean ustedes lo que lograron pacificar gran parte de esa provincia. Se necesita una fuerza de tarea conjunta para todo el cordón fronterizo, no solo en la parte norte, porque por ahí desborda 850 toneladas de cocaína. Se necesita para la parte sur también 110 toneladas de cocaína, y 23 grupos ilegales, delictivos, peruanos, en combinación con los nacionales, operan en esa zona. Entonces necesitamos blindarnos para poder manejar de otra manera, pues, este tipo de acciones y actividades, y cortar el oxígeno financiero que tiene la minería ilegal para estas organizaciones. Pero eso se le hace solo con presencia. No podemos dejar allá e ir y actuar y salir. No, hay que hacerlo. Es exactamente igual lo que se recomienda en el caso, por ejemplo, del este microestado delictivo que se está formando en Durán. Es necesario entrar, quedarse en esa zona, mantenerse ahí. Si es 5, 6, 7 años, no es problema, hay que quedarse ahí. El objetivo fundamental es recuperar ese espacio territorial. Nueva Prosperina es lo mismo, un microestado delictivo en formación. Entonces, estamos viendo que los santuarios, los pequeños espacios que se formaban en los barrios, se están uniendo, y al unirse estos van a dar como resultado un microestado delictivo, que tiene muchas más connotaciones que un santuario, porque el microestado delictivo ya comienza a ejercer una presión más directa y se toma ciertos espacios, como alcaldías, como prefecturas, como juntas parroquiales, etcétera, etcétera. Coronel Mario Pazmiño, usted ha tocado un tema de fondo a propósito de señalar que se necesita una fuerza de tarea conjunta. Sin embargo, hay que ser realistas. Hay un problema serio que, más allá del trabajo profesional de los militares, las tareas que cumplen, los recursos económicos, recursos materiales, logística, como cuando Fuerzas Armadas hoy fueron desviadas de su tarea, su misión fundamental, defender la soberanía e integridad territorial. Hoy tienen que cubrir cárceles, salir a las calles en estado de excepción, el tema de la minería ilegal. Es decir, ¿cómo abastecer esto cuando se ha desbordado por esta realidad de la violencia? Es sumamente interesante la pregunta, y me permite desglosarla en diferentes componentes. Primero, estamos generando básicamente un esfuerzo, a mi criterio, una sobrecarga de misiones a Fuerzas Armadas. Tenemos al momento tareas de seguridad pública, control territorial, operaciones urbanas, custodias penitenciarias, temas mineros, temas de apoyo al desarrollo, temas de operaciones de gestión de riesgos. En definitiva, Fuerzas Armadas están copando el escenario nacional. ¿Qué genera esto? Lo que genera básicamente es que las fuerzas se van a ir debilitando paulatinamente. Esto es algo que razonablemente no es sostenible a largo plazo. Eso tienen que comprender los políticos. No podemos saturar a las fuerzas, porque estamos generando lo siguiente: desgaste operativo y moral del personal militar. ¿Y esto por qué? Porque se hacen cantidad de operaciones. Le dicen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta unidad va a entrar a operar en una zona minera. Perfecto, por 15 días. Sale, tienen unos días de descanso, y señores, van a entrar a operar directamente en los centros carcelarios. De aquí vamos a hacer patrullaje urbano, vamos a hacer control de armas, o sea, los tienen saturados. Y esto genera desgaste operativo y moral del personal. Segundo, pérdida de capacidad disuasiva en defensa externa. Si sabemos muy bien que tenemos a toda la Fuerza Armada en diferentes actividades internas, entonces los grupos de crimen organizado, los grupos narcoterroristas, pues hacen su agosto, pues, señores.
ingresan como perro en su casa al interior del país y comienzan a operar en el territorio nacional. Exactamente lo que están haciendo los comandos de la frontera. Confusión doctrinal entre defensa y seguridad. Porque una cosa, el militar está preparado para la defensa nacional y otra cosa es que tiene que acoplarse al tema de seguridad ciudadana y el tema de control urbano, que son cosas completamente diferentes. Tiene que haber un cambio doctrinal en ese sentido. Riesgo de derechos humanos por ausencia de formación especializada en control de actividades civiles. Esto es importante porque, si bien es cierto, Fuerzas Armadas se han formado en derechos humanos permanentemente y siguen formándose, sé que al momento la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos con el señor Ricaute están aquí en el país y están en convenio con Fuerzas Armadas para preparar al personal militar, pero siempre este tipo de acciones en las cuales no está acostumbrado el manejo de las Fuerzas Armadas puede tener este tipo de riesgos en el tema de derechos humanos. Un falta de enfoque estratégico al diluirse la misión principal. Si es que el enfoque estratégico es que las Fuerzas Armadas están para la soberanía nacional y contribuir en casos especiales con la Policía Nacional y por tiempos específicos, no quiere decir que Fuerzas Armadas tienen que estar las 24 horas del todo el tiempo en este tipo de apoyos, porque estamos generando un desgaste permanente. Esa es la una parte. Pero están en ese... Están al momento trabajando así, porque Fuerzas Armadas, pues, si le dicen, le dan la orden, van a cumplirla. Pero hay un desgaste interno gravísimo. Veamos la otra parte que usted tomó como referencia. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Fuerzas Armadas? El presupuesto de defensa de Fuerzas Armadas para el 2024 era de 2.100 millones. El 85% de ese presupuesto se destina a gasto corriente. El 15% se destina a inversión real, modernización, adquisición de equipos, tecnología. En términos del Producto Interno Bruto, ¿cuánto es el aporte del Producto Interno Bruto más o menos para defensa? 1.3. ¿Cuánto es el aporte que tiene Colombia en defensa del Producto Interno Bruto? Es de 3 y 4% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es el de Chile? 2.3 del Producto Interno Bruto de Chile. Con procesos, en el caso de Chile, con procesos que no tiene al momento un conflicto armado interno. En el caso de Colombia, justificado porque tiene un conflicto armado interno. Pero ahí tienen los políticos y la sociedad tienen la razón en decir, señores, necesitamos contribuir de una manera mucho más directa con estas fuerzas que nos están protegiendo. Y creo que eso es necesario hacerlo. El presupuesto que tiene Fuerzas Armadas se ha venido recortando, no ha venido incrementándose. Y hay un análisis y un estudio, no lo tengo aquí en este momento, pero lo puedo mandar, Miguel, en el cual recién estamos, del 2003 al 2004, recién estamos subiendo un pequeño porcentaje, no lo que se requiere, porque ¿cuánto es lo que verdaderamente? Porque el problema crece y la demanda también, y se necesitan ingentes recursos. Se necesita personal, se necesita nuevo armamento, se necesita equipamiento, solo para poder algunas cosas. El Estado ecuatoriano no dispone de apoyo aéreo para poder manejar estas operaciones. La Fuerza Aérea está casi desmantelada. La aviación del Ejército, que es el puntal para este tipo de operaciones, necesita que tengamos primero una renovación de todo su material, especialmente en helicópteros de transporte y en helicópteros de acompañamiento, helicópteros de combate pequeños. Este tipo de helicópteros son los que se emplean para este tipo de apoyo a las patrullas en tierra. Tampoco tenemos eso, tenemos una cantidad mínima de estos recursos, y eso es lo que se necesita cambiar. Se necesitan hacer un sinnúmero de cosas más, pero con una visión, no comprar por comprar, como hacían anteriormente algunos políticos. Primero se iban para Dubái, para Turquía, a ver equipo, y después regresaban a ver cómo podían planificar para justificar ese equipo dentro del... Sí, se ven las necesidades que hoy tenemos. Ahora el enemigo ya no es como en la guerra con el Perú. Tenemos que partir, señores, de un diagnóstico situacional, tener clarísimo cuál es la amenaza, y en base a eso
tener el tipo de armamento, el tipo de equipamiento, el tipo de tecnología, el tipo de sistema de inteligencia que requerimos para eso. Ahora, el país también necesita el desarrollo de la política criminal. Está en la ley, está en la norma. ¿Cómo desarrollar, cómo integrar, cómo avanzar en eso? Bueno, yo creo que en el tema de políticas públicas nos faltan algunas cosas. El tema de política de seguridad, el tema de política criminal, el tema de políticas sociales. Es necesario ir integrando en un plan nacional que aglutine todas estas cosas. El gobierno tiene una herramienta fundamental que no la está utilizando, Miguel. Y creo que el presidente de la República se tiene que dar cuenta de que a veces existen ciertas distorsiones de seguridad. ¿Dónde se corrige eso? El COSEPE, señores. El COSEPE. Señor presidente, el COSEPE es la herramienta que usted necesita para articular. Declare en sesión permanente el COSEPE. Ahí están todas las autoridades. Todas las autoridades. Justicia. De todos los ministerios. Y entonces ahí sí puede generarse una política más integral. Y cree la secretaría o la coordinación de ese COSEPE para que haga el seguimiento, monitoreo de todas las decisiones que están tomando. Porque se reúnen una vez, se han reunido 2 o 3 veces, creo, no más. El momento actual que vive el país amerita, exige que ese organismo máximo de seguridad esté trabajando al 100%. Bien, muchas gracias, como siempre, al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia en Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y estos grandes desafíos en materia de seguridad en el país. Muy amable, Mario. Gracias, Miguel, muy gentil. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz jueves. Muy buen día a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.